hechos de la iglesia se registran estas dos historias, estas dos escrituras. Cuando leemos ambas escrituras, vemos un mismo acontecimiento, vemos un mismo milagro, vemos un mismo propósito en estas historias bíblicas. Me llama la atención porque la figura principal de esta historia es un hombre. Y usted se preguntará, ¿por qué un hombre es la figura principal en esta historia? Porque la figura principal de Dios somos los hombres. Somos usted y yo, que somos la obra de sus manos. Ambas escrituras nos describen el estado de estos dos hombres. ¿Cómo estaban estos hombres? Ambas escrituras dicen que estaban cojos. Una persona coja es una persona discapacitada. Estaban imposibilitados, estaban limitados, estaban sentados, condicionados a no valerse por sí mismos, pienso yo. Y estaban mendigando. ¿Para qué? Para satisfacer unas necesidades. ¿Qué muchas limitaciones pueden haber dentro de las congregaciones entre los hombres? Discapacidad para realizar el mandato divino. Ponemos muchas veces condiciones para realizar la obra de Dios. Por eso yo quiero que usted se posicione en la figura de este hombre. Dependemos en ocasiones de los demás, queriendo satisfacer nuestras propias necesidades. Ese era el estado espiritual de aquella iglesia. Por un lado me habla del templo, por el otro lado me habla de la sinagoga. Entonces se está refiriendo a una misma cosa. Escuche bien, usted a lo mejor, ¿verdad?, no esté de acuerdo con lo que yo esté diciendo en esta hora, pero yo quiero llevarlo a lo que se hacía en la sinagoga, yo quiero llevarlo a lo que se hacía en el templo. Aquellos hombres se encontraban en un lugar específico. ¿Dónde nosotros nos encontramos hoy? El templo. El templo es el lugar de reunión para rendir cultos a Dios, cánticos, adoración y alabanza. ¿Acaso ese no es el templo de Dios? Y la sinagoga es el lugar utilizado por los judíos para la lectura y la exhortación de las escrituras. Escuche bien, con el propósito de enseñar la palabra del Señor. Dígame usted si esas dos cosas no se hacen en este lugar. Se enseña la palabra, se exhorta la palabra, se canta, se adora, se glorifica al Señor. Nos reunimos con un mismo propósito, con un mismo fin. Allí estaban estos dos hombres, en ese lugar. Aquí estamos nosotros, en ese mismo lugar. Aquellos dos lugares ocurren un mismo evento bajo casi las mismas condiciones imperantes. Pedro y Juan entrando en el templo, dice Hechos capítulo 3, versículo del 1 al 10. Sin embargo, vemos a Pablo y Bernabé, no sé si saliendo de la sinagoga, no sé si dentro de la sinagoga, pero ocurre un mismo milagro. Dos hombres cojos de nacimiento son sanados. Si usted viene al lugar de adoración, si usted viene al lugar de alabanza, al lugar de enseñanza, al lugar de exhortación, usted viene, aleluya, a buscar algo, a ganar algo en esta maravillosa mañana. Estos hombres estaban en aquel lugar. El primero no estaba dentro del templo. El primero estaba fuera del templo. El segundo escudriñaba yo las escrituras y buscaba distintos textos bíblicos y entendía muchas veces que estaba dentro, otras veces entendía que estaba fuera. Pero lo importante era que estaban cerca de aquel lugar. Ocurre un mismo milagro. Esos dos cojos son sanados. ¿Cuál tú crees que fue el elemento principal para que esto ocurriera? Póngase a pensar en estas dos escrituras. ¿Cuál usted cree que es el elemento principal para que ocurra su milagro en esta maravillosa mañana? ¿Dónde realmente nació aquel milagro? Aquellos milagros en aquellos hombres, ¿dónde nacieron? Yo creo que los milagros de aquellos hombres nacieron en sus corazones primero. Tu milagro tiene que nacer en tu corazón primero, aleluya. Y luego, por el oír la palabra de Dios, aleluya. Lo que vaya a acontecer en este día, bendito sea el Señor, tú y yo tenemos responsabilidad. Yo voy a unir mi fe a tu fe para que acontezca el milagro. Por eso
le puse bajo el tema: levántate y ponte sobre tus pies. Hay momentos en la vida del cristiano que tenemos que levantarnos. Hay momentos en la vida del cristiano que tenemos que ponernos en pie, pararnos firmes en la brecha. Bendito sea el Señor. Nuestra fe no puede tambalear, nuestra fe no puede cojear, tiene que ser firme en el Señor. Aleluya. Romanos 10:17 dice: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Me llama la atención porque estos hombres, aleluya, dice que Pablo y Bernabé, aleluya, estaban predicando en la sinagoga. Estaban exhortando, enseñando en la sinagoga. Y se convirtió mucha gente en aquel lugar. Mas cuando ellos salen de aquel lugar, aparentemente se encuentran con este hombre que estaba sentado, imposibilitado, cojo de nacimiento. Sin embargo, vemos a un Pedro, aleluya, Pedro y Bernabé y Saulo, aleluya, y Juan, Pedro y Juan, y Saulo y Bernabé. ¿Ok? Escúcheme bien. Pero me llama la atención que cuando estos hombres iban entrando a aquel templo, se encuentran aquel hombre con aquella condición. Aquellos hombres que iban a entrar al templo del Señor, aleluya, a la entrada del templo de la hermosa, que eran unas columnas que habían y era fuera del mismo templo, los atrios, aleluya. La gente frecuentaba aquel lugar y allí estaba aquel mendigo pidiendo, allí estaba aquel mendigo, mire, haciendo lo que dice su palabra, mendigando. No había razón de ser. Estaba cerca del templo, estaba cerca de la casa del Señor, aleluya. Yo creo que tú y yo no venimos a mendigar a la casa de Dios del cielo, aleluya. Sin embargo, este hombre estaba mendigando, aleluya, en los atrios de la casa del Señor. Si nuestro Dios es rico en bendición, aleluya, y Él quiere bendecirnos, ¿por qué nosotros estamos mendigando delante de su presencia? Aleluya. ¿Cuánto tiempo llevaban aquellos hombres cojos de nacimiento frecuentando la casa de Dios? Porque ¿sabes qué? Cuando yo comenzaba a escudriñar esta palabra, me di cuenta que muchas veces en nuestras vidas como cristianos estamos como este hombre. Aún sentados dentro de las congregaciones, estamos cojos espiritualmente hablando. Estos hombres posiblemente llevaban toda una vida en esa condición. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el milagro entonces no ocurrió antes en sus vidas? ¿Por qué el milagro nuestro no ha ocurrido antes con antelación en nuestras vidas? Posiblemente preocupados por la vida. Tenemos que entender y comprender qué le estamos pidiendo a Dios, cómo lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal, aleluya. ¿Está lo que nosotros estamos pidiendo en la voluntad de Dios del cielo? ¿Cuánto tiempo llevaban estos hombres en esa condición? Posiblemente se acostumbraron que los llevaran al templo. No tenían fuerza de voluntad para ir, posiblemente. No tenían sus propias fuerzas para llegar a aquel lugar y tenían que llevarlos, aleluya. Y así mismo sucede con muchos de nosotros, aleluya. Muchas veces queriendo quedarnos en nuestros hogares, alguien tiene que empujarnos, aleluya, para llegar a la presencia del Señor. Cuando para llegar a la presencia del Señor, aleluya, no tenemos que ser empujados. Es un acto voluntario, hermanos y hermanas que me escuchan. Bendito sea el Señor. Queremos los beneficios de Dios, pero no queremos al Dios de los beneficios. Entonces hay cojera espiritual en medio nuestro. Aleluya. ¿Con qué intención venimos a la casa de Dios? Simplemente a sentarnos, a limitarnos nosotros mismos, porque el enemigo no te amarra, el enemigo no te limita, el enemigo te lanza un dardo, te lanza una prueba, pero nosotros somos los que nos limitamos. Nosotros somos los que decidimos recibir limosnas. Dios quiere darnos lo mejor, pero nosotros nos empeñamos en recibir lo poco. Quedarnos cojos espiritualmente hablando. Cuando acontecen estas cosas en nuestras vidas, estamos cojos espiritualmente, hermano. Y Dios nos llama en esta maravillosa mañana a levantarnos y ponernos en pies.
a pararnos firmes. Levántate y ponte sobre tus pies. Eso es lo que Dios nos está llamando a hacer en este hermoso día, en esta hermosa mañana. O sea que ya es hora de que caminemos y comencemos a hacer la voluntad de Dios, no la voluntad nuestra. Si hacemos la voluntad nuestra, vamos a fallar. Nada va a acontecer en nuestras vidas. Desgracia lo que va a suceder. Así que ese debe ser el primer milagro que debe acontecer en tu vida. Hay que dejar la cojera espiritual. Hay que dejar las imposibilidades. Tenemos que dejar la parálisis. Y llama la atención porque la hermana Judith, en el texto bíblico que presentó al abrir el culto, nos hablaba y nos exhortaba que no podemos estar durmiendo. Entonces esto no es casualidad. Dios está en el asunto. Dios estuvo en la oración primera, Dios estuvo en los cánticos y está en medio de su palabra hablando a su pueblo. Está prodigioso. Tenemos que dejar de pedir limosnas. Tenemos que comenzar a escuchar la palabra de Dios y poner atención, porque estos hombres de Dios, mire, Pedro con Juan, cuando fijaron los ojos en aquel cojo, ¿saben lo que le dijo? Míranos, atiéndenos. ¿Por qué? Porque el cojo, el mendigo, hay mucha gente entrando. Y a más gente tú logres, ¿verdad?, alcanzar, más tú logras, ¿verdad?, recibir. Entonces Pedro y Juan tuvieron que llamarle la atención. Dice la palabra que fijaron los ojos en aquel hombre. Le llamaron la atención porque mira, de otra manera usted no va a recibir el milagro. Si usted no atiende a la palabra del Señor que está siendo lanzada en este día, usted no lo puede agarrar. Aleluya. Tiene que dejar los problemas, tiene que dejar las situaciones a un lado y atender lo que Dios quiere hablarnos en esta maravillosa mañana. Y Dios quiere que nos levantemos y nos pongamos sobre nuestros pies. Aleluya. Parece ser que estos hombres, cuando pedían, no levantaban su mirada. Me llama la atención porque entonces esto me habla de humillación. Y hablaba la hermana Yolanda en el estudio bíblico del viernes, aleluya, que nosotros tenemos que venir humillados, postrados delante de la presencia del Señor. Si queremos recibir algo, aleluya, no podemos ir con altivez delante de Dios del cielo. Tenemos que venir con humillación. Entonces estos hombres, aunque ¿verdad?, parezca ilógico, ya estaban siendo humillados. Ya ellos se sentían avergonzados, aunque eso no es lo que Dios quiere en nuestra vida. Y de ahí la posible razón para no entrar al lugar santo. Se sentían avergonzados. Pero ¿qué dice la palabra de aquellos que se avergüenzan? Pablo mismo lo decía en Romanos 1:16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, judío primeramente y también al griego, para todos y cada uno de nosotros. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Yo no sé lo que usted pueda estar pensando en esta maravillosa mañana, pero necesitamos fe para que acontezca un milagro y nosotros dejemos la cojera espiritual. Tenemos que creer en la palabra del Señor. Tenemos que creer en lo que el Espíritu Santo de Dios nos está queriendo revelar en esta maravillosa mañana. Tenemos que estar en un mismo espíritu. Pedro y Juan, Pablo y Bernabé estaban en un mismo espíritu. Fijaron los ojos en aquellos hombres. Mire, en común dije: míranos. ¿Por qué? Para que no te avergüences. Yo no quiero avergonzarte con esta palabra en esta maravillosa mañana. Yo simplemente quiero ministrar a tu corazón, abrir tu entendimiento en este día, en esta hora, para que podamos recibir la riqueza de Dios del cielo, para que podamos levantarnos firmes y caminar haciendo la voluntad de Dios. Usted no debe intimidarse por la palabra en este día, sino recibir lo bueno y rechazar lo malo. Amén. Eso es lo que yo le estoy llamando a hacer en este día, en esta maravillosa mañana. Quiero llamar su atención.
No para que se fijen en mí, sino para que se fijen en la palabra del Señor.